de Juan José Cano, acusado y condenado por el delito de homicidio culposo. Los abogados de Cano, principalmente encabezados por el doctor Pagotto, han mantenido una reunión con el gobernador Ricardo Quintela para que evalúe la situación de indultarlo del delito, para que le conceda un indulto. Las autoridades gubernamentales dicen que van a analizar, que van a ver el tema, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de indulto? ¿Qué es un indulto? ¿Quién lo puede hacer? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bueno, para que nos pueda instruir e iluminar respecto al tema, estamos en comunicación directa con el profesor titular de la Cátedra de Derecho Público Provincial, además de ser abogado constitucionalista. Estoy hablando del doctor Alberto Montbrun, una eminencia realmente en el tema, que gentilmente ha accedido a charlar con nosotros. Doctor Montbrun, buenas noches, bienvenido a Protagonistas, bienvenido a La Rioja. Matías Vergara lo saluda, ¿cómo le va? Hola Matías, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a mi querida gente de La Rioja. Totalmente, doctor, gracias por estos minutos, sabemos que está apretada su agenda y nos ha hecho un espacio para poder charlar con nosotros, así que vamos a lo nuestro, doctor. ¿Qué es el indulto, doctor Montbrun? ¿Y se puede aplicar indulto? ¿Los gobernadores están facultados para indultar a las personas que son condenadas por un delito? Sí, el indulto es un perdón puntual, concreto, acotado, relacionado con un solo hecho y que tiene su justificación histórica en la vieja atribución de los reyes de dar y conceder o perdonar la vida, y como atributo propio de las monarquías. Después, con la era del constitucionalismo, se mantiene en las nuevas constituciones, digamos, liberales del siglo XVIII, XIX, y pasa por la estructura federal de nuestro Estado, no solamente a tenerla el presidente de la República, sino que también los gobernadores de la provincia disponen de la facultad o atribución de ejercer dos figuras legales. La del indulto, que significa un perdón, es decir, una dispensa de la pena establecida por la justicia. Y también tienen la conmutación de pena, normalmente para reducir la pena que le ha tocado a una persona que ha sido condenada en la justicia. Aclaro, es una atribución legal, está contemplada como atribución del gobernador en la Constitución de La Rioja y ha generado y genera múltiples opiniones de los especialistas en derecho constitucional contrarias a su uso, porque dicen que implica el involucramiento del Poder Ejecutivo en temas propios de la justicia. Es cierto, pero yo la rescato a partir del uso prudente y mesurado con el cual la atribución de la conmutación de penas, por lo menos, ha sido usada a lo largo de la democracia por los gobernadores de la provincia de Mendoza, y también destacando que algunos gobernadores han renunciado a su utilización. Es decir, es legal, es una atribución, la tienen los gobernadores, permite perdonar o conmutar pena y tiene sus cuestionamientos desde la perspectiva de la separación de poderes. Doctor, le consulto, en la provincia de La Rioja entendemos que el indulto como figura está en la Constitución provincial, pero está efectivamente enumerado dentro de las atribuciones del gobernador de la provincia. ¿Está arreglado, doctor? ¿Tiene una ley complementaria? Hay provincias que sí la tienen reglamentada. Ahora, le digo la verdad, el indulto por su naturaleza, por definición, como también la conmutación de penas,
es una atribución discrecional. En la provincia de Mendoza, la Constitución obliga a que el gobernador, previo a la utilización, reciba un informe de la justicia sobre la situación puntual y concreta sometida a consideración de un indulto o una conmutación de pena. Entonces, el secretario de Justicia o el ministro de Gobierno hacen un análisis de cada caso y ven la posibilidad de utilizarlo o no. Nosotros tuvimos hace unos años un caso muy dramático de una señora que asesinó a su marido, que era policía. En el juicio quedó claro y manifiesto que el policía la vejaba, la sometía, la golpeaba, la humillaba, que ella iba a denunciarlo y se le morían de la risa en la comisaría, que la mujer estaba sometida a un estrés emocional terminal y finalmente lo mata al marido. Y cuando todos suponíamos que iba a recibir una pena mínima, le dieron 16 años. Entonces, primero el gobernador Iglesias y después el gobernador Cobos conmutaron esa pena y esta mujer terminó pasando, creo que 2 años en la cárcel. Le quiero decir también que estas cosas se resuelven con mucha facilidad con un juicio por jurados, porque los juicios por jurados, que son pares de la comunidad, que resuelven sobre la culpabilidad y la inocencia, en general son sensibles a temas que a veces las cámaras del crimen, que son regidas monopólicamente por abogados criminalistas, no tienen en cuenta. Entonces, es una atribución de carácter discrecional que se la concibe encaminada a morigerar o a mitigar lo que a veces aparece como un exceso de pena para un caso que hasta la consideración social puede percibir como que no merece el castigo que objetivamente el Código Penal le prescribe y la Cámara del Crimen le aplica. Es decir, doctor, que por más que no esté reglado el indulto en la provincia de La Rioja, lo mismo el gobernador lo podría aplicar. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Es como si quisieras reglar el envío de un proyecto de ley. Es decir, el gobernador tiene la atribución de mandar leyes. Entonces uno no puede reglamentar cómo se ejerce una atribución natural del poder de la función ejecutiva. Sí, puede hacerse, pero las reglamentaciones que yo conozco son, no quiero decir tontas, pero son bastante inocuas, son bastante, básicamente la sensatez te pide que te informes muy bien de la causa, pero eso cualquier político con prudencia política y sabiduría jurídica sabe que lo tiene que hacer. Nadie va a ir a indultar a una persona sin haber indagado a fondo la causa, las circunstancias, los motivos. Aclaro que yo el caso Cano lo conozco de manera muy superficial, no puedo opinar puntualmente sobre ese tema, pero sí sobre la atribución que tiene el gobernador para ejercer o el indulto o la conmutación de penas. En el caso de Mendoza, que yo le contaba, a esta señora le habían dado 16 años y bueno, el primer gobernador se lo bajó a 7 y al año el siguiente gobernador se lo bajó a 2 y ya estaba en condiciones de pedir la libertad condicional. Es decir, no se ató al indulto o perdón absoluto, sino que le disminuyeron la pena para que rápidamente pudiera salir. Pero es un tema encaminado a corregir eventuales, no conozco el tema puntual del caso Cano, pero eventuales excesos de la aplicación objetiva de la norma penal.
Doctor, y la sentencia puntualmente, porque en el caso de Cano ya se lo sentenció, se le pidió 9 años, un tribunal de primera instancia, sus defensores pidieron ir a casación respecto de este pronunciamiento del tribunal. Digo, pero la sentencia tiene que estar firme para que el gobernador pueda indultar o puede ser indultado en cualquier momento procesal. Sé que por ahí es muy técnica la pregunta, pero le pregunto cómo se da en la práctica esto. Mire, una sentencia de primera instancia de una cámara criminal es una sentencia firme. Se puede revisar, pero es una sentencia firme. Y si es un delito de jurisdicción provincial, es decir, no es un delito federal, no es un caso de narcotráfico, de bancos, de financieras, de contrabando, de trata, es un delito de jurisdicción provincial, como entiendo que es en este caso, porque se trata de un homicidio, sí, absolutamente con la sentencia de la Cámara se puede hacer, más allá de lo que pase en casación o aún si llega a la Corte. Lo que pasa es que en materia penal, salvo la exigencia de la doble instancia que introdujo también un caso de Mendoza, el caso Gorigoitía por la Corte Interamericana, se entiende que una cámara colegiada ya es la sentencia del caso. Doctor, ¿el indulto no le borra el antecedente al acusado? ¿Simplemente se le perdona el cumplimiento de la pena? ¿Cómo queda la situación personal de esta persona, pero situación procesal de esta persona que había sido condenada? Mire, eso es una pregunta muy simpática y esa sí que es muy técnica, porque lo que no se puede borrar es lo que ha sucedido y lo que todo el mundo sabe que ha sucedido. Es decir, no es que lo borre o no lo borre. Si hubiese un nuevo caso, y habría que ver técnicamente si hay o no hay algún tipo de reincidencia, pero no es un tema, no es como la amnistía. La amnistía borra el delito. Es el olvido social, eso lo dicta solamente el Congreso de la Nación, aunque en muchas constituciones provinciales antiguas sigue apareciendo la amnistía como una atribución de la legislatura. La amnistía es un olvido de un hecho. La más famosa en la Argentina fue sin dudas la del año 1973, 25 de mayo, nuevo gobierno de Cámpora, cuando se dicta una amplia ley de amnistía para quienes habían incurrido en delitos de subversión y terrorismo, etcétera, etcétera. En cambio, el indulto que es el perdón, no requiere una sentencia desde el caso de los indultos de Menem a las juntas militares, que fue en 1990, creo, si no me acuerdo, debe haber sido a fines de 1990, y ahí se interpretó que todavía había instancias penales pendientes, pero el presidente Menem indultó a los militares condenados. Todavía no se hablaba en ese momento de lesa humanidad, habían sido condenados por la Cámara Criminal Federal de la Capital Federal en el famoso juicio a las juntas y fueron indultados aún cuando quedaban instancias penales pendientes. Doctor, y la última, agradeciéndole el tiempo como siempre, ¿hay un tiempo prudencial en cual los gobernadores deben expedirse cuando formalmente los abogados defensores o la representación legal del acusado hace la presentación pidiendo el indulto? No hay un plazo perentorio, ni siquiera le diría yo que se aplican los plazos de la Ley de Procedimientos Administrativos como para pedir después un pronto despacho. Acá la prudencia política del gobernador y la instancia social del tema y la ponderación de la comunidad sobre el tema, que seguramente es parte de los análisis que hay que hacer, porque no nos engañemos. En general, nuestros líderes no van a tomar decisiones que vayan en contra
del sentir mayoritario de la comunidad. Teniendo en cuenta los parámetros que la prudencia política impone, no es un tema que deba ser sometido a un análisis excesivamente prolongado, porque es un caso donde se conocen todas las circunstancias, hasta donde sé, y donde se sabe todo lo que hay que saber para entender o no si la sentencia ha sido excesiva o arbitraria. Por lo tanto, yo entiendo que es un tema que se puede resolver con relativa rapidez. Doctor Alberto Monbrún, especialista en Derecho Constitucional, profesor titular de la Cátedra de Derecho Público Provincial en la Universidad Nacional de La Rioja. Muchas gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable como siempre. Le enviamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran cariño a la audiencia de Canal 13. Gracias. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen resto de jornada. Hasta luego. Bueno, ahí estaba desde Mendoza la palabra